y ahora en cuanto entre Jaime ya arrancamos. Pues os voy contando. Hoy tenemos a Jaime Culebras, que es un biólogo y fotógrafo español, pero vive en Ecuador y está desarrollando ahí su trabajo como fotógrafo de naturaleza y sobre todo está centrado en el tema de anfibios y reptiles. Y bueno, nos va a contar también más cosas sobre otros temas que hacen de conservación y de temas de tráfico de especies y demás que también se encargan de cubrir. A ver si en cuanto se conecte arrancamos. Y bueno, también ya de paso pues también le pediremos consejos pues aunque no... Mira, ya está aquí Jaime. A ver, voy a invitarle. A ver si funciona bien la conexión. Muy buena. Hola, ¿qué ¿Me tal? oyes? ¿Me oyes? Sí, sí, pero ponlo en vertical. Sí, voy a intentar ponerlo aquí porque como está cargando y son estos... Ah, Pero espérate, creo que sí puedo ahí como más o menos. ¿Qué pasa? vale, ahí está bien. ¿Qué tal? ¿Cómo va Bien, la bien. cosa? ¿Qué Bien, tal por ahí? aquí encerradito como una croqueta, pero bueno, bien. ¿Qué tal está la cosa por ahí? Aquí en la ciudad, en Quito, está bastante tranquilo, pero en la provincia del Guayas sí está más fea la situación, pero bueno. ¿Y también tenéis confinamiento ahí obligado? Sí, sí, aquí lo tenemos. No recuerdo si era desde el día 13 más o menos, Ujú. pero también hay un confinamiento fuerte. Aquí había toque de queda a partir de las 2 de la tarde. Joder. O sea, sí, está serio el confinamiento. Claro, no queda otra, ¿no? Porque Sí, sí, si no, pues sí. A ver, que pase esto cuanto antes. sí, Bueno, sí. pues nada, tenemos una horita para hablar de fotografía de animalitos. Mm. Esos que controlas tú bastante. Siento mucho que la charla al final, yo soy fotógrafo, entonces yo del tema de biología, la verdad es que no tengo ni la más remota idea. He estado viendo un poco por ahí, pero vaya, el trabajo que tienes como biólogo y demás y como lo que hacéis, sobre todo también lo que me habías comentado del tema de la trata de especies, del tráfico de especies y todo esto me parece también súper interesante, porque eso al final ya pasa un poco más casi al fotoperiodismo, ¿no? Porque es una forma también de documentar esos Pues, actos. Entonces, pues bueno, si quieres empezamos haciendo una pequeña presentación que hagas tú, que expliques quién eres, qué haces, como un tío de Cáceres se ha ido hasta ahí a hacer fotos de ranas y serpientes y de todo, y nada, mm, y vamos hablando a ver. vale. Bueno, pues soy Jaime y me llaman Jaime Culebras por la ruta Quetzal, porque la hice hace en el 2000, bueno, ya ni me acuerdo en qué año fue, la verdad. Y ahí, como era un alocado de andar cogiendo estar siempre detrás de las serpientes, me pusieron el culebra. Y Sí, así con la tontería empezó mi familia a llamarme incluso el culebras, ¿no? Entonces ahí se quedó y ya todo el mm, mundo empezó el culebras, el culebras, el culebra y de ahí, ¿no? O sea, y yo en España era ornitólogo sobre todo, aunque también me dedicaba a los ah, reptiles, pero sobre todo allí. Allí en España estudié biología en Badajoz, luego hice un máster de educación ambiental y luego me vine para Ecuador porque había un máster del CSIC que era de biodiversidad en áreas tropicales, que ahora se imparte en Madrid, pero en ese entonces las clases eran aquí en Ecuador. Y bueno, me vine a hacer el máster, como verás, yo que me apasionaba el trópico mm, y después de eso la situación en España no estaba muy buena laboralmente, en el tema de biología eran de las carreras con más paro. mm. Entonces me quise aventurar un poquito a ver si aquí conseguía trabajo y la verdad fue acabar el máster y en cuanto acabé me llegó de la propia universidad una oferta de empleo y dices, Ujú. bueno, ¿quieres trabajar te tienes que ir a la Amazonía a buscar reptiles y anfibios? Y yo Claro. sí, y te vamos a pagar y yo, hostia, ¿es que pagan por esto? Entonces fue así, ¿no? Y empecé a trabajar y luego me quedé un tiempo en la universidad y de investigador me dedicaba a hacer salidas de campo y a buscar nuevas especies, a buscar Ujú, más información de los reptiles y anfibios de aquí de Ecuador. Y luego monté hace un par de años una empresa de turismo con ujú, un socio, un muy buen amigo, que había tenido también otros trabajos en otras empresas de turismo, no me había ido muy ujú, bien. Y la montamos él y yo y bueno, nos dedicamos a hacer turismo fotográfico, o sea, tours de fotografía, sobre todo en ujú. Ecuador, pero también en otros países como en Colombia.
y a la vez, hay país una alarma, y a la vez alternamos con hacer investigación y hacer proyectos de conservación enfocados sobre todo en fotografía, ¿no? Lo que pasa, eso no te dan dinero, eso lo haces, la ciencia ahora la hago de manera altruista. Antes sí trabajaba en la universidad, pero ahora es todo altruista. Y bueno, realizar expediciones científicas, que para eso sí me contratan a veces, y otra cosa que hacemos son vídeos. También nos dedicamos a hacer un poquito de videoproducción. Y así me acabé quedando un año y otro, que iba a ser un poquito de tiempo en realidad, pero claro, empezó a salir aquí trabajo y oportunidades y uno ya se quedó aquí. Obviamente tengo ganas de volver a España, pero bueno, la empresa tiene que conformarse Claro. un poco. Ujú. Vale, antes de nada, toda la gente que está viendo, si quiere ir dejando preguntas y tal, luego un poco más Vale. tarde iremos contestando más ya sean relacionadas con el mundo de la biología y demás, o con el tema fotográfico y tal. Bueno, por lo que he visto también, aparte, tu relación con la fotografía también ha venido un poco desde pequeño, ¿no? De también le robas la cámara a tu padre, ¿no? Me parece, o algo así. Sí, desde muy pequeño yo primero cogí afición a los animales, desde que tengo uso de razón. Mis padres dicen que tenía 3 años y ya me ponían libros de animales y me quedaba fascinado. Y luego empecé, es bastante común que, claro, si tú vas al campo y ves cosas bonitas de la naturaleza, tú quieres plasmar ese momento, ¿no? Es Claro. algo loco. Entonces, mi padre tenía una cámara, una Canon, reflex analógica, básica, y mi padre no tiene experiencia en fotografía, pero él tenía una cámara, le gustaba, y entonces me dejaba primero con él hacer las fotos cuando íbamos a campo la familia o cuando me iba con él, y luego poco a poco ya me dejaba llevármela cuando me iba yo solo. Y ya casi me apoderaba yo de la cámara. Ya en vez de tenerla donde él la tenía yo en mi habitación. Y ya me compré luego yo una cámara. Primero tuve una Canon EOS 300D, una EOS 300. Sí, primero fue la 300, la Sí. analógica, con todos mis ahorros después de acabar secundaria. Y luego ya me compré otro equipo y de Canon. Estuve con Canon, ahora estoy con Sony, por cierto. Ujú. Y así que sí, desde siempre. Y poco a poco, comprando más equipo como uno iba pudiendo y practicando, practicando y practicando, ¿no? Mm. Y ahora mismo, ¿con qué equipo trabajas? Porque creo, he visto en fotos que he visto de tus entrevistas y tal, ibas con Canon antes y ahora te has cambiado también a Sony. ¿Cuál ha sido ese cambio de uno a otro? Pues yo, ¿O qué motivos también? Porque imagino sí, que en tu campo el peso será un motivo importante, ¿no? Intentar, ¿no? mira, yo he estado en Canon, la verdad, bastante contento. Canon me gustaba mucho porque la calidad de las lentes ópticas de Canon son muy, muy buenas. Ujú. Pero tuve una muy mala experiencia con el servicio técnico aquí, realmente mala, para limpiar mi lente macro. Me tuvieron que cambiar el cristal porque después de 9 años ya tenía hongos por la humedad aquí y no me hicieron un cambio. El nuevo cristal no quedó bien, el trato fue terrible y yo estaba escuchando maravillas de Sony de siempre. Ujú. Sony sabemos que en el mundo de la óptica es súper buena y después de varias personas ver y el cambio este de las mirrorless, de las sin espejo, me dio por pegar el cambio y la verdad que dices, venga, lo loco, a invertir, a gastarme con nuevo equipo y cambié equipo. Hay algunos lentes macro que todavía, de Canon, que todavía uso con adaptador. Conocedor, claro. Para el Claro, gran angular. eso te iba a preguntar, porque Sony lo que le falla de momento, que imagino que lo irán solventando, es que el parque de ópticas es un poco más Sí, contenido, ¿no? Que al final Canon, con tantos años, tiene, sobre todo vosotros igual necesitáis objetivos un poco específicos, ¿no? Como los macros o incluso algún ultra gran angular o alguna cosa de esta así, ¿no? sí, por ejemplo, yo tengo el macro de Sony, de lentes Sony tengo el macro de Sony y el 200-600, el objetivo este, que calidad-precio muy bueno. Aunque es un Sí, es hermatoste. relativamente nuevo, ¿no? Además. Sí, sí, pero es enorme. Ujú. Pero el de Canon tengo el super macro este, el MP65, Ah, sí. Ujú. que es una maravilla. Entonces Ujú. lo tengo con adaptador. Tengo un 1740 de Canon, una fotografía de paisaje que me va muy bien, es sencillo pero va muy bien. Y luego tengo Ujú. otros lentes de otras marcas que usaba antes con Canon, pero les pongo el adaptador, yo que sé, hay un gran angular 15 milímetros de la OWA, 15 milímetros macro, Ujú. ese también lo uso que te deja hacer de muy cerca, entonces ahí toca con adaptador, ¿no? Es que Ujú. el cambio es una inversión enorme, ¿no? Y Claro.
que la fotografía sabemos que normalmente no eres Claro, de sí. millonario, digamos. Luego, por ejemplo, ese Yahua al 15 milímetros, ese, por ejemplo, creo que es enfoque manual, ¿no? Muchas veces me imagino que igual tampoco os hace falta tener una lente con el enfoque más rápido del mundo, porque al final los animales estos, aunque parezcan que no, muchas veces están totalmente quietos, ¿no? Como, Sí, me correcto. imagino también que el paso de Sony al ver el Live View, ¿no? Y poder enfocar a la pantalla y todo eso también habrá sido un cambio a favor, ¿no? Porque no sé qué cámara tiene antes de Canon, pero de toda la gama alta, digamos, ninguna tiene ni incluso pantalla abatible, por ejemplo, que igual en alguna Sony puede tener y entonces también es un poco más fácil, ¿no? Para trabajar. Correcto. Yo era un poco reacio a las cámaras abatibles por miedo a que se rompan, pero desde que la tengo, la verdad es que estoy súper contento. Y tenía el Live View con Canon, que sí le podía dar el botoncito de Live View, incluso el enfoque, eso iba muy bien. Y esto de tener un visor óptico, un visor electrónico al principio te choca, pero la verdad, Sí. súper contento. Y por cierto, la duración de batería es una maravilla. Y en cuanto a Ujú. los lentes estos, como el Laowa, que es aquí el Roberto le veo, quietos, quietos, que ayer subí un vídeo de él burlándome. El, el Laowa, el que sea enfoque manual, a mí no me molesta, aunque también tiene la apertura diafragma manual. Es un Ujú. lente complicado. El Sigma 15 milímetros, por ejemplo, macro S, va muy, muy bien. También es una maravilla y tiene enfoque automático, Ujú. pero puede tener enfoque automático y además tiene también la apertura diafragma que no es manual, Ujú. pero en la OGA los resultados, cuando consigues un buen resultado, la verdad es una maravilla. Y es Ujú. un lente que te deja hacer fotos con el sujeto tocando el lente. Ujú. Entonces sí puedes Mira, conseguir. preguntan sobre la marca esta de Yahua de los macros, que, bueno, te he dicho que tienes el 15 milímetros macro, ¿no? Sí, el gran angular macro el 15 Mm. de macros, en cuanto a macros normales, de la OGA no sabría decir. Lo que sí digo es que el lente el 15 milímetros, la nitidez, obviamente los bordes, como es un 15 milímetros, siendo una full frame, pues se pierde la nitidez, ¿no? Porque hay difracción, ahí Ujú. se deforma la imagen, pero por los puntos más centrales, así, la nitidez es realmente espectacular. Yo quedé muy sorprendido con la nitidez en la Ujú. OGA. En cuanto a los macros, no sabría decir. Lo que sí sé que el 2, el super macro sé que tiene la OGA, un amigo lo tiene y está muy, muy, muy contento. Y creo que fue Roberto mencionó, este chico que acaba de mencionar ahí, quietos, quietos, él creo Sí, que y le gustó mucho, pero no sabría decir porque no lo he probado. es que el agua hace como unos objetivos un poco locos, ¿no? A veces yo sé que tienen un 24 macro que es como una cosa así alargada, que tiene además en la lente tiene alrededor unos LEDs y unas cosas así un poco raras, ¿no? Pero para según qué cosas sí que pueden funcionar, ¿no? Pero eso, que son unos objetivos un poco especiales para según qué cosas. Sí, le están gustando darle un poco al tema de la naturaleza. El macro ese que tiene en la punta, Sí, el como dices, que claro, cuando tienes que meterlo, por ejemplo, en algún hueco, en sí. un agujero, en un hormiguero, por decirte algo, pues Incluso creo que es sumergible. sí, y también es sumergible. Aquí me pregunta Ricardo precisamente del tema de la iluminación y sí, es cierto. Hay veces que cuando tú utilizas un gran angular, Ujú. que pones el animal está muy, muy, muy cerca del lente, es muy difícil a veces enfocar, digo, darle con la luz, bien con Claro. la iluminación. Sobre todo como Porque tienes si a lo no mejor un se te puede difusor. meter incluso hacia adentro, ¿no? Sí, es bien difícil a veces que, sobre todo que si el animal está bien cerca, desde este ángulo aquí el lente, que le llegue la iluminación aquí, porque como tienes tan Claro. cerca el lente no te deja iluminar bien. Entonces, es ir probando, Ricardo, la verdad. Le pones a Ujú. veces con dos, es bastante importante en esos casos hacerlo con dos flashes. Y Ujú. quizás puedes recurrir a difusores más pequeños, que eso corres el riesgo de que se te puede la foto, bueno, va a quedar menos iluminada la luz y en animales como anfibios que son animales de piel, así con muchísimos reflejos, el difusor es muy, muy importante. Claro. Y en cuanto a iluminación, esto que has dicho, ¿tú qué sueles usar? ¿Flash o usas más luz continua? No flash, siempre, siempre Todo flash. flash. Bueno, Ujú. si quieres hacer un poco de innovación, que estás improvisando una foto de paisaje, por ejemplo, Ujú. por lo que sea puedes utilizar iluminación, pero para el tema de animales, en el 99% de las ocasiones yo uso un flash marca Yongnuo, que son estos Ujú. baratitos que llevo haciéndolo desde más de 10 años utilizándolo. Cuando casi no eran conocidos, yo ya usaba eso
Ujú. y son una maravilla. Estos nuevos flashes que hacen de otras marcas baratitos, para mí es Ujú. excelente. Y además, como son la mayoría son animales que no son muy grandes, tampoco te hace falta un flash demasiado potente, ¿no? Porque además lo puedes acercar bastante al animal y entonces tampoco te hace y además imagino que muchas veces, o por lo que he visto también, hay muchas que son ya incluso de noche, ¿no? Que tampoco, al ser de noche, la potencia de iluminación tampoco te hace falta que sea un flash muy potente, ¿no? Sí y no, o sea, como usas difusor ya le quita Ujú. potencia. Y Claro, segundo, usas también aperturas de diafragma muchas veces muy muy cerradas. cerrado, Entonces claro. tendrá muy poco luz. Luz, por ejemplo, con el super macro este, el MP este Ujú. de Canon, tú le tienes un F16, por ejemplo, de apertura y le estás poniendo una potencia con dos flashes de bien cerca, bastante fuerte y hay veces que dices, me falta potencia. Ujú. Pero normalmente no tengo que utilizar la potencia a tope, ¿no? Por eso, pero vamos, Ujú. tengo el 560, es el equivalente al 600 este de Canon, a los Sí. lentes potentes. Sí, yo también tengo un par de esos que lo tengo por ahí. Es- Y luego también, otra cosa que me parece interesante es el tema de la protección del equipo, porque al final en esos ambientes son muy húmedos, ¿no? Y como has dicho en aquel objetivo, te salió incluso, te salieron hongos. ¿Utilizas alguna protección especial para la cámara, alguna funda o alguna vez ahí? Porque he visto también que incluso hay fotógrafos que hacen anfibios y demás que llevan incluso alguna carcasa subacuática para sumergir la cámara y alguna cosa así. ¿Tú usas algún tipo de protección o alguna carcasa específica? Pues mira, Eh, el tema de subacuáticos no he hecho prácticamente fotografía, no, cuando en un momento quiero hacerlo, cuando un presupuesto de las carcasas, porque sabemos que Claro, tienen un coste, aunque hoy hacen algunas alternativas que parece sí. ser menos medio superficial, van bastante bien. Pero yo normalmente cuando voy al campo, bueno, uso un paraguas, es gracioso porque además tengo un paraguas rojo, que fue uno que tuve que comprar de urgencia en Colombia porque iba a buscar una especie de rana y el único que encontré, y es el que uso en campo. Tú vas caminando y vas por la selva que pareces tontito, pero llevas un paraguas y es súper útil porque Ujú. para hacer las fotos te está lloviendo, tú estás con el macro o el macro y en la otra mano es el flash, el paraguas sujetándolo con el flash, por ejemplo, y es a lo que recurro. Luego la mochila con su funda y una manía que tiene la gente es envolver en zonas tropicales cuando están por ahí caminando y Ujú. envolver al equipo en fundas de plástico dentro de la mochila. Y si está lloviendo y la mochila se te está empapando, ok. Pero el problema es que en el trópico hace mucho calor, tú la La humedad, envuelves ¿no? y obviamente el aire dentro de la bolsa tiene humedad, es un aire que tiene una saturación súper elevada de agua y con Claro. el calor se empieza a condensar y al final ocurre peor, se les queda el lente empapado y se les daña. Y yo a la Ujú. gente, no las metáis en fundas, sacarlas, solamente si os está lloviendo a lo bestia. Eso es algo Claro. muy importante. Y Ujú. luego es que es casi inevitable que los equipos se te acaben dañando. Claro. Sí, Llegar, intentar secarlo un poco, ya sea al sol o ponerle aire caliente, algo así cuando llegas a casa y ya está. Pero es que tanto tiempo si pasas mucho tiempo en la selva, sí, el equipo va a sufrir. Ujú. Y luego en el tema, por ejemplo, trípodes y tal, me imagino que será una parte bastante importante, ¿no? Tener un trípode o incluso ya no un trípode que sea muy grande, muy firme, sino incluso pensando en la portabilidad, ¿no? De poder llevar una cosa pequeñita, compacta, porque incluso para los flashes, pues llevarte tipo GorillaPod o alguna cosa así, que lo puedas enganchar por ahí en alguna rama, en alguna cosa así, ¿no? Yo creo que también puede ser interesante, ¿no? En cuanto a parte de tu equipo. Sí, tengo dos GorillaPod, bueno, ahora uno porque en una salida que tuve en Colombia fui lo suficiente tonto para olvidármelo. Entonces ahora solo me queda uno y luego tengo un trípode, un Manfrotto, un 0,55 de fibra carbono, Ujú. bastante grandote, pero bueno, es fibra carbono, pesa poco. Ya está algo viejecito porque llevo con él, debe tener más de 15 años, yo creo, y se la ha faleado bastante. Ujú. Pero ahí va bien, funciona bastante bien. La rótula tengo que cambiarla porque en realidad tengo una de vídeo, porque como también hago Ujú. vídeos es la que más uso. Pero muchísimas veces no uso el trípode. Bueno, cuando vas a hacer una foto de larga exposición, obviamente no te queda otro, ¿no? Salvo Ujú. que sea un Jedi que sea capaz de mantener el pulso. Claro. Pero como muchas de las fotos son de noche con flash, no Ujú. tienes problema de movimiento porque el flash te congela, ¿no? Claro. Salvo que sea una foto de día ya que estás jugando un poco con los efectos de detrás de desenfoque y quizás si necesites.
Ujú, el trípode. Y aún así es súper importante tener un trípode, es una de las herramientas más importantes de la fotografía y la gente muchas veces no lo tiene en cuenta. ujú, Pero muchas veces no lo uso. O sea, pero sí, ujú, tengo varias fotos que para mí han sido claves de trípode, ¿no? Hay una que tengo de una boa arcoiris que me gusta mucho, que estaba sobre un árbol y debajo había agua. Y el agua era un día soleado, entonces había un reflejo horrible de que te entraba entre el dosel del bosque, te entraba en los reflejos y te quedan como esas manchitas blancas terribles, tanto del dosel como de abajo, a modo de como huevos fritos, así, ¿no? sí. Entonces yo necesitaba una exposición lenta para mover el agua. Entonces yo con el pie estaba moviendo el agua a la superficie, entonces queda así movida, sale difuminado y bueno, usé Ujú, también un polarizador para quitar aún más reflejos y así fue como ujú, pude hacerlo y fue por tener un trípode porque fueron creo que 10 segundos de exposición, ¿no? ujú. Entonces sí es bien importante. Vale, pues me gustaría hacer así a modo esquemático. Tú cuando sales, cuando vas a la selva o a la jungla para buscar o especies o tienes un encargo de algún proyecto científico o algo así, ¿tú cómo te organizas esa expedición? Imagino que normalmente o casi nunca irás solo, ¿no? Porque imagino que puede ser un sitio peligroso para ir una persona sola. ¿Y cómo planeas, por ejemplo, si te encargan buscar una especie que lleva, como sé que te encargan a veces, que igual llevan varios años sin ver, ¿cómo te organizas? ¿O vas recopilando información de en qué lugares puedes, es más posible? ¿O tú sabes zonas concretas que hay mucha actividad de estos animales? ¿Cómo gestionas esa planificación? Y luego, una vez que ya estás delante del animal, ¿cómo, cómo sueles trabajar? Bueno, para esto obviamente tienes que buscar un poco de información, enterarte o sea, ves lugares de coordenadas con científicos que te pasen la información, o información que esté pública o en artículos científicos que pueda haber coordenadas. Y esto suele ser cuando hay algún avistamiento o un supuesto avistamiento de alguien que la ha encontrado, ¿no? Que Ujú, te ha llegado una foto y te dicen, oye Jaime, ¿qué es esto? Y yo, ahí va, no me digas. Digo, ya, ¿dónde? Y entonces organizas todo. Justo ahora hace un mes, sí, hace más o menos un mes, un poquito más, tuve una expedición en la que tenía que ir a buscar dos especies. Una de ellas había sido hace poco, bueno, hacía ya como 8 años un amigo la había encontrado y a mí me lo comunicó, yo lo comuniqué al centro de investigación y hacía falta colectar animales para el programa de cautiverio, de reproducción, ujú, para reproducirlas en este programa de conservación ex situ, ¿no? Entonces, bueno, pues este amigo sabía dónde era, entonces ahí fue fácil organizar, tienes que organizar la logística de contratar mulas para llevar equipo, donde te quedas a dormir en una casa perdida de campo, que esta vez precisamente nos enviaron a otra casa de campo, que no era la que era y era 2 horas del riachuelo que teníamos que ir a buscar. Ahí organizas todo eso y en la otra, por ejemplo, tocó organizar con los del parque, con los encargados del Parque Nacional, del Ministerio de Ambiente, ujú. y ahí armas todo el equipo que puedes, depende de la logística y te pones a caminar al sitio que te toca, armas el campamento cuando es campamento, otras veces tienes suerte de quedarte en una estación, esta vez fue en una estación de guardas, de los guardas del Parque Nacional, y en el otro sitio fue en una casita que llevaría 10 años abandonada, en ruinas, y ahí metíamos la tienda de campaña como podíamos, ¿no? Ujú. Entonces así es como consiste. Suele ser que o alguien te avisa o de pronto tú sabes en unas coordenadas y después de un montón de años y te vas al lugar por tiras de contactos, de que conoces gente de la comunidad o otros amigos investigadores, ¿no? Otros amigos del mundo de la herpetología o de la fotografía. Ujú. Y cuando tú ya estás ahí, yo por lo que poco que sé de fotografía de naturaleza, porque yo soy fotoperiodista al final, yo sé que muchas veces en más otro tipo de fotografía de naturaleza, más de animales más grandes, se utilizan tipo hides y tal, que sitios que ya un poco ya están, eh, o que incluso ponen ciertos comederos o cosas así para que ya vayan los animales. No sé si a este nivel ahí en la jungla, uy, se ha cortado. A ver si vuelve. Ahora. Sí, se había cortado. Sí, de los comederos, sí, claro, Sí, mucha fotografía requiere, hay animales que son casi imposibles de fotografiar si tú no
Utilizas o que conoces un nido o que conoces un lugar de paso o un bebedero, un río donde va, a una laguna donde va a ver el animal, o una manera de poderlos atraer con comida, ¿no? En aves, el tema de comederos se utiliza bastante en las fotografías de buitre, que se ven, las fotografías de águilas que ves perfectas normalmente sobre una rama. Entonces eso, porque está cerca, que tú conoces un posadero, por ejemplo, cerca de un nido donde suele estar vigilando el águila o donde suele utilizarlo de atalaya para cazar, o que tú lo atraes con la comida. Yo tengo varias fotos de tucanes, por ejemplo, y eso lo sueles hacer en lugares que se les pone comedero. Entonces, claro, ahí le ponen la comida y el tucán llega, se pone en diferentes ramas antes de acercarse a comer o cuando se va a acercar a comer y haces fotos. Vince Mate, un fotógrafo de naturaleza muy importante, tiene muy desarrollados los comederos. Es una manera de facilitarlo. El tema de los comederos es, en cuanto a ética, es un tema un poquito delicado, ¿no? Porque Claro. puedes generar dependencia del animal, ¿no? Pero por otro lado, puedes permitir en un lugar que unas personas puedan desarrollar su economía sin necesidad de forestar. Porque aquí, por ejemplo, en las tropicales es un grave problema de la deforestación. En Ecuador es terrible. Pero si tú a una persona que vive en el campo, que tiene que comer de algo, le dices, no, no tales el bosque, te dice, vete a la mierda, yo tengo que dar de comer a mis hijos, como es normal. Claro. Pero le dices, oye, y si en vez de talar pones unos comederos y tú cobras a la gente porque venga a verlos o a fotografiarlos, comederos de tucanes, comederos de colibrís, dices, hostia. Y dices, entonces, ¿qué? ¿Es ético o no es ético poner un comedero? Dices, ¿mejor deforestar 50 hectáreas o dejar las 50 hectáreas y dar de comer? Pero, claro, tiene su parte negativa. Claro. Puede generar dependencia de los comederos. Por ejemplo, en el caso de colibrís, puede aumentar la interacción. Como son bastante agresivos, se pelean mucho entre ellos y se pueden hacer daño o pueden incluso transmitirse enfermedades. En España ha ocurrido con el tema de la caza, con los ciervos y con los jabalíes. Como les ponen también comida o les ponen bebederos para que se aglutinen ellos a alimentarse o a beberse, y hay una sobrecarga del ecosistema y interaccionan mucho más entre ellos que de lo normal, se transmiten mucho más las enfermedades. Eso es un riesgo y es una realidad que hay que tener en cuenta. Pero el mundo no es perfecto y hoy en día somos tantos que toca... Sí, que hay que elegir el peor mal, el mal menos malo, ¿no? Que claro. no hay una alternativa positiva 100%. Claro, intentar hacerlo de la mejor manera posible, obviamente, Claro. pero siempre los hay que lo harán mal y dirás, no, tú no deberías tener un comedero. Y otros que tengan más ética, sí. Una línea muy compleja, ¿no? Esa. Y en relación a esto y tal, yo he visto ahora que, no sé si era WordPress Photo, creo que había ganado en el tema de naturaleza un fotógrafo español, una foto de unos linces en Doñana, que estaba hecha con una barrera, o sea, dejando la cámara ahí una barrera, y no sé si tú ese tipo de fotografía también la usas porque imagino que eso igual es más para mamíferos y demás, ¿no? Que tipo reptiles y anfibios. Sí, correcto. Esa fotografía se utiliza sobre todo para mamíferos y para aves. Y tienes la fotografía, la más científica, que lo usas con las cámaras estas especiales, tipo la marca Bushnell, Scott Ward y otras, que son más sencillitas y es para registrar. Tengo un amigo, Diego Mosquera, de aquí de un parque nacional, que lo hace y trabaja con jaguares y con otros félidos. Y luego tienes, pues para darle un poco la fotografía más bonita, más artística, como esta fotografía, no me acuerdo el fotógrafo, y sí, que está uno saltando, Sí. como sí, esa fotografía o fotografías que emplea Steve Winter y otros fotógrafos de naturaleza para hacer para lograr plasmar de una manera bonita animales que pueden ser muy elusivos, ¿no? Como puede ser el lince, como pueden ser ciertas panteras, como el leopardo de las nieves, etcétera, ¿no? Entonces yo no la empleo y también es una técnica de la que hace mucho tengo ganas, pero claro, tienes que tener un presupuesto de una cámara que sabes que hay un riesgo medio alto que se te puede acabar dañando y que no te genere tanto trauma. Entonces, bueno, el día que me toque la lotería, ten por seguro que le voy a dar más a eso. Pero por ahora, mi querida cámara, así, Sony, que yo le doy besitos, así la acaricio, no la puedo someter a humedad, porque aunque las pongan en cajas estancadas, se afecta bastante. Que por cierto, para eso hay amigos que emplean una técnica que parece que va muy bien, y es cuando la meten dentro de la cajita protectora para la lluvia, le meten dentro tampones. Para absorber la humedad. Chinchun, nos ha enseñado con la música que son súper absorbentes y te sentirás limpio y te sentirás bien.
Entonces parece ser Ujú. que para la cámara le absorbe mucho más que la sílica gel. Hay bastantes amigos que lo utilizan. Aquí un chico me pregunta, Javier, ¿qué posibilidad de encontrar trabajo hay después de terminar el máster? Oye, perdonar por cierto si algunas preguntas se me han pasado, porque como se Sí, ve luego tan si no, luego hacemos un scroll hacia arriba y revisamos un poco. sí, porque no se ven mucho las preguntas. Encontrar después de terminar es como hay vida después de la muerte, ¿no? Estás Claro. preguntando. Es una pregunta un poco difícil. Se tienen que... allí en España no sabría decirte, pero lo que sí... O sea, yo lo conseguí porque un profesor le gustó cómo era en campo y cometió ese hombre, Luge, qué artista. Luge es un grande. Y bueno, para conseguir trabajo te va a tocar moverte. O sea, no es que te vayas a ir al primer sitio, tocar la primera puerta y Sí. vayas a conseguirlo. Si hay algún profesor o alguien que te haya impartido materia o alguien que te haya conocido en el máster y le haya gustado tu trabajo, ya sea de la materia que sea, ya sea trabajo en el laboratorio, en el campo o como sea, y sea lo suficiente, le haya motivado lo suficiente para quererte contratar, pues ahí está la cosa. No es fácil. Aquí en Ecuador tampoco está fácil. Yo tengo cantidad de amigos biólogos que están buscando como locos trabajo, ¿no? Yo lo conseguí, no sabría decirte por qué. O sea, por un lado yo soy un enfermo de la naturaleza y yo me tiraba en las salidas de campo del máster todo el día sin dormir. Y cuando digo sin dormir era literal, es que amanecía y yo me iba al desayuno sin dormir buscando animales. Y un profesor que le gustó eso, dice, este es un loco de estar buscando animales y me contrató por eso. Y con el tiempo pues, fui cogiendo currículum, experiencia y ya he podido conseguir pues que normalmente me quieran contratar en expediciones, etcétera, pero no es fácil. Es algo que te va a tocar trabajar y es echarle, es que la fórmula es lo que dicen siempre, es echarle muchas ganas. No hay una fórmula mágica de que yo te diga, no, pues es que si haces esto Sí, de esa manda un mail aquí y te van a contratar. No, es que eso no existe. manera, no, Ya. es que las personas normalmente muchas veces te van a contratar. Tú puedes tener muy buen currículum y tú para solicitar una beca de investigación lo puedes conseguir, pero para muchos trabajos puedes tener el mejor currículum del mundo y tener dieces. Por ejemplo, en la universidad, yo no era ningún lúcido en la universidad, yo era un fiestero, iba sacando a las asignaturas así de milagro, pero si ven que te conocen directamente, que tienes unas aptitudes en algo, pues vas a aumentar las probabilidades de trabajo y no tengas miedo en irte fuera. Yo no tuve miedo en irme a Ecuador a hacer el máster y en luego quedarme. Hay oportunidades en el mundo, adquieres creo que muchas virtudes cuando te vas afuera de muchas maneras, maduras de muchas maneras. No vas a crecer, te vas a quedar pequeñito si eres bajito como yo, pero en otras cosas sí vas a aprender bastante de tanto a nivel personal como a nivel laboral, el irte fuera, porque sales de tu nicho, de España es tu casita, la comodidad de siempre tienes acerca a la familia, pero te vas lejos y dices, hostia, estoy en otro mundo diferente, una cultura diferente, que puede haber, que Claro. hay otras no son lujos, sino otros derechos sociales, etcétera, a los que te tienes que enfrentar, pero te ayuda mucho a aprender muchas cosas. Y por Entonces, ejemplo, el tema de la fotografía no puede servir también como una especie de diferenciación, ¿no? De sobre otros compañeros, o sobre otros biólogos, ¿no? Porque al final seguir sí, añadiendo cosas, ¿no? sí, mira, hace unos pocos días yo estaba justo con Roberto, que está aquí, te das cuenta de que has ampliado la zona. Exacto. Con Roberto y hablaba yo decía, yo tengo una ventaja con respecto a muchos amigos en el tema de la fotografía. Cuando dicen, Jaime, qué fotos tan bonitas haces, digo, yo es que tengo más suerte que otros en el sentido, yo paso mucho tiempo en campo. Entonces, si yo ha habido años que he estado 300 días metido en la selva. Bueno, en la selva, en la montaña, en distintos lugares, de un lugar Sí. a otro, ¿no? Entonces, si en 300 días tú vas a tener muchas más probabilidades de tener buenos momentos para hacer buenas fotos que alguien que pasa 50 días. Eso es una ventaja. Entonces, claro, yo el venirme aquí a Ecuador me permitió, como mi trabajo era estar continuamente buscando animales en naturaleza y perdido en el monte continuamente, es que era además una tras otra. Llegaba, pum, a otro lado. Y llegaba 2 días o uno en la ciudad a otro lado. Eso te permite practicar mucho, te permite fallar mucho y aprender de esos fallos, practicar mucho, adquirir experiencia en la biología, que es muy importante para la fotografía de naturaleza, tener conocimiento biológico, entiendes el comportamiento de los animales, incluso entiendes a predecir lo que puede hacer un animal. Entonces, Ujú. eso es súper importante. A mí el irme fuera me ha permitido eso. Y también que fotografío unas especies que normalmente
no fotografía a la gente. Entonces eso también crea más impresión. No es lo mismo alguien que te haga una foto de un Martín Pescador, que hay 8.000 millones de fotos, que de pronto yo tenga la suerte de fotografiar una rana que tiene unas crestas aquí súper rara y la gente dice, hostia, qué bicho tan increíble. Y eso gusta también. Claro. Entonces, estas zonas extrañas, así exóticas, digamos, tiene un plus, una ventaja, ¿no? Eso es un poco, yo creo que como lo que has dicho antes, que había compañeros tuyos que también hacían foto, pero dentro de la biología, bueno, la biología requiere foto para documentar, ¿no? Simplemente para ver las características de, de las especies y un poco comparar. Pero si añades ese plus, ¿no? De esa foto diferente, esa foto que hacen fotógrafos de naturaleza, no igual fotógrafos que son biólogos, porque Mm. hay como esa dualidad, ¿no? Entonces, añadir esa foto a tu trabajo también hace esa diferenciación. Claro, yo la utilizo muchas veces para estudios cuando tenemos que hacer, describir una nueva especie o tienes que hacer algunas fotos para reportar algo. El tener una experiencia de fotografía te ayuda un montón. Además que captas más la atención de las personas cuando haces el estudio, ¿no? Y es importante la divulgación de los científicos. Pero para mí creo que es fundamental el tener la experiencia, o sea, ser biólogo y para mí, para fotografía de naturaleza es súper importante. ¿Biólogo qué piensas de la gente que da peso más a aves y mamíferos y no a otros bichos? ¿Y cómo se puede cambiar eso? Esto es el tema de los... Ahora, ahora no te oigo, solo te veo. Creo que no se te oye, Jaime. Creo que no te oigo. ¿Le oís? ¿Vosotros le oís? Me parece que no se te oye. Te voy a sacar y te vuelvo a meter, ¿vale? A ver, vamos a volver a probar a ver si ¿Ahora se me oye? ahora se te oye. Bueno, sonido. Ha Dentro. sido, acabo de leer la pregunta de los temas mamíferos y Sí, no se te ha escuchado nada. sí, sí, sí. Es que hablaba muy bajo. A ver si ahora hablando más alto. Voy a poner voz más alta. A ver. Lo que digo es que esto tiene que ver mucho con el animal peluche, el animal que a la gente le suele generar más empatía. No es lo mismo un oso panda que un sapo, ¿no? Por regla general. Pero la manera de conseguir cambiar eso es mediante la fotografía y a la gente de alguna manera transmitirle la curiosidad de ese animal. Si tú de ese animal haces solo la fotografía bonita, se queda corto. Pero si tú a esas personas con la fotografía les explicas también con un texto entretenido, eh, alguna curiosidad del animal, puedes captar mucho más la atención. Y eso, por ejemplo, en tema de serpientes, que son animales tan odiados junto con los murciélagos, ahora que están tan en boca del COVID, Claro, que son animales tan sumamente odiados, es muy importante a la gente transmitirle que son animales, que pueden ser animales muy bonitos, es decir, intentando hacer una foto muy, muy bonita y transmitiéndole información, porque, por ejemplo, a mis padres no les gustan las serpientes, tienen ese sufrimiento, tienen un hijo que es un loco de las serpientes, ¿no? Pero escucharle a mi padre decir, he de reconocer que es que ya no las veo como la bicha mala, como dice él, ¿no? Es claro. que, joder, es que es bonita porque intentas a través de una foto. Es que es sencillo. Tú con la fotografía captas, mueves los sentimientos de una persona, ¿no? Los ojos, quizás, el sentido de la vista es el sentido quizás más importante nuestro, ¿no? Y tú a través de los ojos eres un segundo causar una risa, causar algo de enamoramiento, lo del amor a primera vista, o captar, mira, mi prima, anda ahí, o captar un llanto, ¿no? Tú pones una foto tragedia, el WordPress es un ejemplo perfecto de que tú ves Sí, imágenes que realmente te revientan el corazón, ¿no? Entonces, si a través de la fotografía perfectamente tú puedes lograr cambiar la percepción de los animales a las personas, ¿no? Entonces eso pasa muchísimo con el tema de serpientes. Y además, transmitirles
algo de curiosidad. Si tú les das también información junto con la fotografía, que creo que es muy importante hacerlo también, poner un mensaje interesante, y tú dices que tal serpiente se utiliza para generar un medicamento como el catopril, el que se utiliza para enfermedades de corazón y arteriales y que salva miles y miles y miles y miles de vidas, o que el monstruo de Gila, que es un lagarto venenoso que se utiliza para la diabetes, su veneno para la diabetes, dices, ya, a lo mejor no es un animal tan horrible, salva vidas. Todo eso, combinar el conocimiento científico con la fotografía, con la estética, tú cambias así puedes cambiar la percepción de las personas hacia un animal, ¿no? Pues me parece súper interesante el tema de lo de las serpientes y las culebras, y darle ese punto de que al final es un animal. Un animal no tiene maldad intrínseca como la que podemos tener los humanos, ¿no? Entonces, quitarle ese estigma, ¿no? Yo creo que me parece súper interesante. Y yo, sobre la fotografía de estos animales, imagino que hay que tener porque son peligrosos en el sentido que ellos se van a defender si tú te metes donde no te tienes que meter. Entonces, ¿qué tipo de recomendaciones o qué tipo de, de medidas de seguridad tienes que tomar cuando vas a fotografiar a un tipo de animal así que puede ser peligroso, y ya no para ti, sino para no molestarle a él, o que no se sienta, pues eso, atacado, porque tú estás invadiendo su espacio, no al revés? El tema de la ética, y precisamente está preguntando también por eso, el tema de, primero, o sea, salvaguardar tu seguridad, tu vida con animales venenosos. Las serpientes no son animales así terribles que te ven y de pronto se lanzan como en las películas y salen así volando y se te tiran al cuello, ni mucho menos. O sea, la serpiente es un animal que está ahí viviendo su vida, tomándose su cervecita, como el que dice, y llega un imbécil que va caminando, imbécil que no se me malinterprete, porque la mayoría de accidentes de serpientes son por gente de manera involuntaria, que no la ve, incluso la gente que trabaja en el campo. Pero la serpiente piensa, ya llega este imbécil a molestarme, pues a mí no me molestes, paz, y te muerde. Joder, el animal se está intentando simplemente defender, ¿no? Entonces tú tienes que tener en cuenta que una serpiente venenosa es un animal que cuando tú le molestas hay un riesgo de que él va a querer defender su vida, porque ve un gigante que se le acerca, pues va a querer morder, como es normal, y tú harías lo mismo. Vas a molestar y le pegas un sopapo al que te jode la siesta, ¿no? Entonces, esto es lo primero, y si tienes conocimiento, si no tienes experiencia con las serpientes, plantéate mucho lo de fotografiar serpientes venenosas, o marca una buena distancia de seguridad. Y luego muchas veces te toca recurrir a incluso el molestar de cierta manera al animal, y dependiendo. Si el animal está en un estadio, pues lo mismo que las aves, tú tienes que extremar las precauciones. Pero en el mundo de la fotografía siempre algo de molestia vas a generar al animal. Tu solo presencia ahí ya puede molestar. Que tú estés preparando un escondite para un comedero, para un animal, tú le molestas mientras estás preparando el escondite, tú estás interrumpiendo, y a lo mejor había hoy un pájaro que era su territorio y está diciendo, ¿quién es este que está haciendo ruido preparando una casita, ¿no? Y luego un tema muy llamado hoy en día es el tema de la manipulación de los animales. Sobre todo en el tema de los reptiles, anfibios e insectos, invertebrados en general, muchas veces se recurre a manipular porque son animales que a lo mejor están escondidos, o que tienes que manipularlo para hacer un tipo de fotografía, como puede ser la fotografía de estudio de fondos blancos, por ejemplo, que yo hago, ¿eh? Entonces, es un tema que tiene que ir de la mano. Es bastante difícil poner un baremo, porque tiene que ir un poco dentro de cada fotógrafo, de la ética que tenga, y dices, no, pues mira, yo a este animal no quiero molestarle más, no quiero molestarle menos, tendrías que tener un conocimiento, incluso tienes que recurrir al tema de los permisos, ¿no? Entonces, el conocimiento biológico creo que es muy importante, porque si tú puedes saber de un animal ciertos comportamientos que pueden estarle afectando, que pueden estar más nerviosos, ya sea en reptiles, anfibios, ya sea en aves, en mamíferos, que el animal se empieza a hacer un comportamiento que se empieza a poner intranquilo, pues tú sabes que entonces tienes que parar un poco de estar jodiendo al animal, ¿no? Es incluso en la población de aves. Yo que he tenido que fotografiar un cóndor en condiciones controladas dentro de una sala, un cóndor andino, cuando el cóndor andino, si se veía que empezaba a explorar un poco de la boca, simplemente se le dejaba tranquilo. Nos dejamos de aproximar a él porque se estaba poniendo nervioso el animal. Entonces ahí tiene que ver mucho que entiendas el comportamiento del animal, y cuando, según tú crees, obviamente, este comportamiento puede estarle ya
afectando, o que sepas por conocimiento científico que ciertos comportamientos, ciertos actos están afectando al animal, ¿no? ¿Se requiere colecta o realiza las fotos en el lugar? Me preguntan aquí, dependiendo. O sea, tú puedes fotografiarlo allí mismo, en el campo. Yo más de una vez he tenido que fotografiar animales en pleno campo, de te llevas un fondo blanco y lo pones ahí, tienes que atrapar el animal, pones el fondo blanco y con las fotos, con los flashes, haces las fotos. Otras veces lo puedes hacer en un lugar en el que tú estás más confortable, como puede ser una estación científica, y después de eso, pues llevar al animal donde lo has encontrado, ¿no? Entonces, Sandro, eso va dependiendo, ¿no? O sea, si tú puedes hacerlo con el animal allí mismo, pero hay otras veces que no puedes. Estás en un estudio científico en la que tienes que intentar encontrar todos los posibles para fotografiarlo en una salida a campo muy breve, pues te toca y luego en estudio, pum, 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 y luego ir a llevarlo, tienes la coordenada y vuelves al lugar, ¿no? ¿Alguna preguntilla más por ahí? Te preguntan por la recomendación de un objetivo macro. La recomendación. Bueno, Richard, sí, o sea, hay ocasiones, como digo, que claro, tú puedes molestar al animal, tienes que tener cuidado. Entonces, es una, no sé si se me oye porque mi cara está como parada. Sí, no sé si me oyes, pero ahora veo un círculo. Ahora te has quedado sin sonido. No. A ver, comunicaciones España-Ecuador están fallando. Hola, Ahora hola, sí. hola, hola, hola. Hola, ay. Me preguntan que si no es incómodo. Sí, muchas veces, hay veces que tienes que poner en una balanza lo de el estudio científico. El hacer muchos estudios científicos implica a veces molestar en cierta medida al animal, ¿no? Entonces, pero si tienes que adquirir un conocimiento que puede ser en pro de la conservación de la especie, pues te toca decir, vale, voy a molestar a este animal, pobre, él no lo merece, pero voy a hacerlo para, para avanzar en el conocimiento científico y de la conservación. Y me preguntaban de macro que decías. Sí, ¿qué objetivo recomiendas? Pues imagino que será para empezar o así un objetivo así que pueda ser igual para alguien que no sea muy profesional que pueda empezar a hacer fotografía de este tipo. Pero con macro, Sí. con fotografía macro. Vale. Mm. Dependiendo de la marca, ¿no? Porque yo con Sony tengo ahora el lente macro de Sony, que es el 90 milímetros. Canon yo tenía el 100 milímetros, había otro 180 y otro 60 Sí. milímetros. Varía la calidad y por tanto también varía el precio. Yo tenía el 100 milímetros de macro, el de la línea roja, que es el de la gama Vale. alta, más resistente a humedad. En una copa aquí, fue de los Ah, primeros lentes que compré cuando me vine a Ecuador, el primero, cuando vine a Ecuador y hice la inversión para decir, no, tengo que comprarme el mejor por la humedad, ¿no? Entonces, hay uno el Sigma 110 milímetros, sí. va bastante Y bien, tiene muchas hay un Tamron también, un opiniones. 90 macro. El 90 Tamron, y luego el Nikon tiene, creo también es el Un 90 de ciento Nikon, ¿no? cinco Un 105 me 100 parece. a 105 es, ok, ok. Sí. Pero Lo que entonces, sí que, por ejemplo, he leído en muchos sitios que el 65 milímetros este, el MP, que no lo recomiendan a nadie para empezar porque es un objetivo que es muy complejo de saber utilizarlo, ¿no? Porque la magnificación que tiene es muy grande. claro, es súper macros, en plan de ojos de ranas, por ejemplo, ojos de lagartijas, Mm. ese tipo de fotos. Complicada porque o haces trípode o tienes experiencia de saber cómo apoyarte y ponerte justo en el punto y utilizando, perdón, el flash, ¿no? Entonces, para Mm. empezar el 65, por supuesto, yo no me recomiendo, yo recomendaría los macros normales, ¿no? Mm. Y que se compren flash y difusor. O sea, un Mm. macro y un flash con difusor, ya puedes empezar a sacar buen material. Sobre todo, capturar momentos interesantes de la naturaleza, ¿no? Que pilles a una rana que esté comiendo algo, un caso de predación de una araña, que es muy fácil ver Mm. arañas comiéndose algo, ranas en amplexo, también es bastante común, por lo menos aquí, el poder encontrarse muchas. Y Mm. con eso, con el macro y el flash, tú en el campo, pues tienes esa Mm. oportunidad de captar esos momentos, ¿no?
eso, por ejemplo, aquí en España, aquí, por ¿Qué ejemplo, más ¿tú preguntan? qué recomendarías a alguien que quiere empezar a hacer fotografía de este tipo de animales? Sobre todo igual de ranas, que es más seguro, ¿no? No que nadie se meta a hacer fotografías de víboras o cualquier cosa así que puede al final tener un accidente. Sí, bueno, las víboras en España son, además están como un poco por el norte, es más común verlas, por el sur de España es difícil verlas. Y el tema de algunos animales, como algunas ranas, pueden ser, algunos sapos pueden ser bien confiados, algunas salamandras, y también el tema de insectos, ¿no? Tienes un mundo increíble de invertebrados, tienes tomísidos, que son arañas cangrejo, tienes ¿qué más puedes tener ahí? Bueno, todo tipo de lepidópteros, de escorpión, entonces tienes realmente un abanico muy amplio en el mundo de los invertebrados también para poder sacar fotos interesantes y ponerte a practicar, ¿no? Las mantis y así tal tipo Ujú. y a disfrutar, sobre todo en realidad lo más importante es disfrutar, ¿no? O sea, Claro. Ujú. es lo que Luego hay otra cosa de la que me has contado que me parece muy interesante, que es el tema del tráfico de especies, ¿no? Que haces también un poco de reportaje. ¿Ese trabajo en qué consiste? ¿Vosotros vais con algún tipo de cuerpo de seguridad que se encarga de hacer decomisos de especies que se han cazado ilegalmente y las tenéis que documentar? ¿O cómo hacéis ese trabajo? sí, una de las cosas que hacemos es fotografiar a algunos animales que han sido decomisados, por ejemplo, sobre todo que están ya impros, que ya tienen como la costumbre humana, que ya difícilmente se va a liberar, y les haces fotos, fondos blancos y fondos negros, ¿no? De esto hace, por ejemplo, Joel Sartore de National Geographic, también hace un proyecto de foto que se llama PhotoArc. Entonces tratas de fotografiar al animal con algún gesto especial del animal, alguna pose bonita, y le sacas una fotografía para luego tener, pues para poder captar la atención del público a través de la foto y transmitir un mensaje, ¿no? Y luego también la parte, primero el animal ese, a veces el animal herido y otras veces los animales incluso muertos. Y con los animales muertos ya es trabajando con la policía de medio ambiente aquí. Nosotros tenemos un convenio Ujú. con ellos y trabajamos para poder hacer reportes de animales decomisados, muchas veces de animales que han sido decomisados para ver sus ornamentos. Una foto que hice el año pasado de un grupo de pájaros disecados, esos muertos, que yo no entiendo cómo quieren vender eso. No me entra en la cabeza que alguien quiera tener de adorno en su casa un pájaro que se ve que está muerto, que está tieso así, que han hecho una taxidermia no bien hecha y entonces puse en el centro de la policía, puse varios de los pájaros, que se viera bien el ojo, que era un Ujú. ojo de mentira, y le hice la foto para que la gente viese que es algo, un cuerpo sin vida, ¿no? Que se nota que el ojo no es real, ¿no? Entonces, Ujú. y luego fotografiar, tenemos fotos de osos disecados, de cóndores, de monos, algunas fotos bien tétricas, y tratas de sacar eso para que la gente diga, hostia, yo espero que ahora con esto del coronavirus la gente entre un poco más en conciencia de lo que viene siendo el tema de estando en cuarentena, se Sí. desespera, que vea la realidad de muchos de estos animales, ¿no? Me dicen, Ujú. por cierto, cuando se hacen fotos de reptiles comiendo, se le pone el alimento con intención. No, o sea, habrá casos, pero no. Bueno, yo estuve en Komodo, fotografiando dragones de Komodo, y cuando yo estuve, o sea, se tiene prohibido lo de dar de comer. Pero yo sí lo fotografié comiéndose los dragones de Komodo a un búfalo. Antes, por ejemplo, en Komodo sí les daban de comer a los Ujú. dragones, así daban carne. Cuando yo fui no, porque en teoría ya no está permitido, así que no. No sé de otros casos de gente que alimente a los reptiles con intención. Yo no tengo conocimiento de que tú puedas crear un comedero para traerlos, salvo que pongas unas frutas y te vayan a venir algunas iguanas o algo así, no sabría. Así que Claro. Ricardo, no. Ujú. Pues nos quedan 5 minutillos para que se nos corte el directo, así que si queréis ir preguntando más cosillas y tal, pues vamos comentando. No sé si os hemos dejado alguna al principio. A ver, voy a hacer un scroll para arriba a ver si encuentro algo por Algo, ahí. algo muy importante que llevo yo también siempre que voy a campo es esto. Siempre procuro que vaya conmigo. Y es la máscara de Deadpool, por cierto. Para hacer la foto Y, estúpida. y un rollo de papel de váter también sería Mira, importante, ¿no? sí, eso es importante. Me preguntan aquí de mi animal favorito.
buf, diría que es el jaguar y el lobo ibérico. Y cuando vi jaguar, yo solo por ver animales ha habido 2 veces en mi vida que lloré y fue el jaguar, que lo vi en Perú y lo tuve de cerca, delante, y se me cayeron las lágrimas de decir, no puede ser lo que estoy viendo. Y luego el lince en España también se me caían las lágrimas de ver, no puedo creer que estoy viendo el lince de cerca. Dice, recomendaciones para la composición, fotografía en reptiles y anfibios. Esto es como en todo, las recomendaciones, como en toda la fotografía. Primero están las reglas, que a veces es un poco, entre comillas, tomarlas, pero hay unas reglas, ya sabes, las reglas de los tercios, que si, o sea, usar todo esto, que si normalmente hay más espacio donde el animal ve, pero la regla está mucho para romperlas. Entonces, Claro. es practicar mucho en la composición, jugar con las líneas del paisaje, con las curvas, las coloraciones del animal. Ahí es para hacer la composición, ¿no? De que veas que tienes, no es lo mismo que tengas aquí un fondo blanco que tengas aquí un fondo verde, ¿no? No es lo mismo que el animal. Si tú ves que es un animal que tiene una proboscis en la nariz con uno que tiene espina, entonces ahí juegas un poco con la combinación. Mira qué bonito, también llora como yo. A ver, me han Mira, preguntado aquí para no asustar a los animales en la selva y poder acercarse tanto. Se te asustan 100 y no se te asusta uno. Por ejemplo, los basiliscos son muy asustados. Yo grabé una vez en Costa Rica algunos vídeos de había en un lugar unos que eran bien confiados y yo le ponía el teléfono casi en la cara, ¿no? Y en otros lugares son bien desconfiados. Entonces, lo que pasa solamente, la gente solamente ve lo que yo fotografío, pero no ve todo lo que he perdido. Y pasando tanto tiempo en campo, pues 1 millón de veces se te pierde las oportunidades, ¿no? Debe ser chistoso llorar bajo el mar viendo un caballito de mar. Imagínate si te encuentras la sirenita también. Eso sí que tiene que ser. ¿Usas algún vídeo? Antes había una pregunta por arriba que de las fotos que has hecho, ¿cuál para ti ha sido la más difícil de hacer? ¿Cuál sería? Pues sobre todo cuando te ha tocado ir a lugares remotos. Ahora que estuve el año pasado en Colombia, en la Sierra Nevada de Santa Marta, estuve con unos amigos que trabajan en una fundación, se llama Fundación Atelopus, y ellos tienen un trabajo precioso de conservación sobre los atelopus, que son un tipo de sapos que están muy amenazados, y fue difícil poder fotografiar una especie que requería caminar 2 días para llegar al sitio, y estabas en el páramo. Mi saco de dormir, mi sleeping, se mojó en la caminata, así que yo tuve que dormir con 3 amigos en la carpa, que yo estaba diciendo, muchachos, me estoy planteando algunas cosas para entrar en calor, ¿eh? Porque estamos en el páramo sin el sleeping, pasando un frío de narices para poder conseguir fotografiar esa. Entonces, el haber ido a lugares remotos, especies de estas elusivas que llevas años buscándolas. Hace poco fotografié una, que es una ranita de cristal muy, muy, muy rara, y por fin la encontré después de cantidad de años, porque está en peligro. Me dicen conseguir los materiales de fondo blanco. Uso cualquiera, sé lo que haya. Suelo usar cartulinas, plásticos normales, nada especiales. A veces he usado hasta sábanas. ¿Cuántos países has estado fotografiando animales? Creo que he conocido alrededor de 20 países. Pero de dedicarle muy, muy duro al tema de hacer fotografía, que habrán sido unos 5, 6, unos 10 o así. Y sí, alrededor de 10 de fotografía bastante. Y bueno, ahí vamos creciendo. ¿Qué marcas resisten? Según la marca hay lentes más resistentes que otros. En Canon la línea L resiste más que la que no es línea L, por ejemplo, ¿no? Me preguntan si uso algún vídeo especial, por cierto, un vídeo especial para panas de cristal, un cristal cualquiera uso. No uso nada especial. Y Tina me preguntó si se puede volver a ver la entrevista. Todas las charlas las subo al canal de YouTube, así que en el canal de YouTube ponéis fotógrafos en cuarentena y salen ahí todas las charlas. Entonces yo creo que esta noche estará subida. Y me quedan 30 segundos para acabar. Vale. Por cierto, voy a decir aquí que a mí lo que me da más energía son las croquetas de mi madre. Eso tenía que decirlo siempre. Famosas croquetas. Sí, que al final es lo que más echa de menos, ¿no? Cuando estás lejos. Las croquetas de mi madre y el vinito de mi padre. Para macro, Sigma o Tamron. Yo creo que Sigma, pero no sé, no he probado ni el Sigma ni Tamron, pero por lo que he escuchado creo que el Sigma, pero no lo sé. Bueno, pues te tengo que despedir porque se me corta ya. Así que nada, ha sido un placer y nada, encantado de conocerte y nada, que